Buenas noches, estimados alumnos del cuarto A de Administración de Recursos Humanos. A continuación les voy a explicar lo que van a tener que hacer este lunes 25. Pero recuerden, aunque yo voy a dar explicaciones de 4 herramientas y 2 de los problemas que ustedes manifestaron en el grupo de Messenger entre jueves y viernes, ustedes solo tienen que elegir una de las herramientas y uno de los problemas. Durante el video voy a ir explicando o voy a dar algunos tips. Esos no les hagan caso, ustedes enfóquense a cómo se aplica la herramienta. Recuerden que no es una exposición, lo que van a hacer ustedes es tal cual aplicar la herramienta. Y para ello, lo único que van a tener previamente escrito es la herramienta que van a ocupar y el problema. Todo lo demás lo van a desarrollar a partir de las causas o cuando pongo, por ejemplo, válgame la redundancia, un ejemplo en lista de verificación del alumno que cumple las características contrarias a ustedes, que se les facilita el trabajo y que no siente estrés. Por ejemplo, a partir de ahí también tienen que escribirlo. Entonces, reitero, solo tienen que escoger una herramienta y uno de los problemas y lo tienen que explicar y tienen que ir desarrollando las causas y después la solución. Ustedes, de acuerdo a la herramienta que escojan, de sus apuntes que realizaron en la actividad 1, ustedes van a dar una breve explicación de lo que es la herramienta que ustedes van a ocupar. Eso sería lo primero. Lo segundo, ahora sí que van a desarrollar las causas o van a desarrollar lo de la lista de verificación y finalmente van a dar la solución. Pero ese es el orden, ¿ok? Yo no voy a dar la explicación de cada herramienta porque eso ustedes ya lo tienen, reitero, en su cuaderno. Y ahí viene la explicación de lo que es la herramienta. Y yo lo que les enseño en su práctica es cómo se aplica en la evaluación de desempeño, que es lo que ustedes tienen que hacer. Lo segundo, recuerden, tienen que estar vestidos el día de su práctica, ya sea con su uniforme o con una vestimenta formal. Eso es importante. Lo siguiente. En mi caso yo forré un cartoncillo con plástico y eso me permite escribir y borrar. Ustedes van a buscar un espacio donde también puedan escribir y por si alguna situación necesitan borrar, preferible que igual tenga una base de plástico. Sus compañeros han ocupado desde espejos, ventanas, han forrado un cartón, que eso también fue una sugerencia, con hojas blancas y de ahí le pusieron plástico. Una madera la forraron de blanco, igual con hojas blancas y le pusieron un plástico. Algunas hizo unas tablas y las iba escribiendo y me las iba mostrando. Algunos pegaron muchas hojas. Lo importante es que ocupen el material que tienen en su casa y que no se expongan, ya que la situación no está fácil y no es la idea que salgan de casa, sino que con el material que ustedes tengan generen un espacio donde puedan escribir y borrar si es que es necesario. A veces en el mismo material que ustedes eligen ya no necesitan borrar y les da totalmente el espacio para desarrollar su práctica. Cualquier duda, acuérdense que a partir de mañana, después de las 5, yo creo que ya cuando ve el video ya no van a tener más que ninguna duda. Esta videollamada, ¿para qué va a ser? Para que ustedes me digan qué herramienta eligieron de las que yo estoy explicando, qué problema y qué material van a utilizar. Y si es que todavía tienen alguna duda y quieren que la revise. ¿Ok? Pues ahora sí que sin más por el momento, comienzo. Cuando ustedes comiencen pueden poner como que el problema o lo tienen sus compañeros del cuarto A o los alumnos del set 52 o yo lo tengo. En el caso de cómo lo voy a explicar yo es como si yo fuera una alumna, es decir, como si yo fuera ustedes y yo voy a resolver mi propio problema y le voy a dar una solución, pero como ustedes lo quieran presentar. Entonces, y ya el día de su práctica, ahora sí, ustedes son los alumnos y yo soy la que voy a estar revisando. Por lo tanto, ahorita voy a ser alumna de la maestra Piedad
Y tal cual es lo que tienen que ustedes que hacer el día lunes, dependiendo la herramienta y el problema que elijan. Comienzo entonces. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta de calidad que voy a utilizar para resolver un problema que tengo es diagrama de Pareto. Recuerden que ustedes tienen que dar una explicación de la herramienta. ¿Okay? Reitero, yo no la voy a dar porque me tengo que enfocar más a explicarles cómo se aplica esto en el siguiente problema. Bueno, entonces es el diagrama de Pareto y lo voy a utilizar para resolver el siguiente problema, que es que siento mucho estrés por no entregar las tareas a tiempo. Y lo que encontré que me causa el estrés de no entregar las tareas a tiempo es lo siguiente. Ustedes se tienen que aprender las causas para que hagan lo mismo que yo, igual los porcentajes. Si ustedes deciden cambiar los porcentajes, lo pueden hacer, pero lo importante es que todo de cómo van a asignar el porcentaje, cómo van a graficar, lo tienen que hacer igual que yo. Entonces, continúo. Entonces, yo encontré las siguientes causas que me generan este estrés por no entregar las tareas. Lo primero es pensar que se acumularán las tareas y no las terminaré y no las voy a terminar. Voy a terminar. La siguiente causa por la que siento estrés es falta de información para elaborar las actividades y finalmente no se me aclaran las dudas a tiempo. Y como maestra Piedad, diagrama de Pareto nos dice que el 20% de las causas es lo que genera el 80% de los problemas. Para yo encontrar qué es lo que menos está causando el problema, le asigné primero una serie de porcentajes, de acuerdo a lo que yo consideraba que me causaba más estrés. Y de estas causas, les asigné del 0 al 100 el siguiente porcentaje, que al sumarse nos da 100%. Pensar que se acumularán las tareas y no las voy a terminar, le asigné 40%. Falta de información para elaborar las actividades, le asigné 30%. Y no se me aclaran las dudas a tiempo, 30%. Y graficado queda de la siguiente forma. Para yo poder graficar y no poner el nombre de las causas, lo que hice fue asignarle una serie de siglas. Por ejemplo, a pensar que se acumularon las tareas, le asigné las siglas PA. Falta de información para elaborar las actividades.
falta de información para elaborar las actividades, le asigné FI. Y finalmente, no se me aclaran las dudas a tiempo, le asigné no A, bueno, NA. Y entonces, si me enfoco en lo que dice Pareto, las causas que yo tendría que resolver serían las que tienen menor puntuación. Y estas son falta de información para elaborar las actividades. ¿Cómo lo solucionaría? Pidiendo información a algún otro docente que yo sepa que conoce del tema, y si él me puede dar algún ejemplo, ya que mi docente no está teniendo comunicación conmigo, pues que él me pueda dar dónde puedo encontrar esa información, algún link, o acercarme a alguno o hablar con alguno de mis conocidos y que sé que está realizando bien las actividades, para que me comente cómo las puedo realizar mejor. Para no se me aclaran las dudas a tiempo, pues así el docente no me aclara las dudas a tiempo, como yo ya me apoyé con algún docente o con algún compañero mío, que eso se llama tutoría entre pares, pues yo ya si me aclaran o no las dudas a tiempo, ya no me estresaría, y por lo tanto esta, que es la causa principal, pues puede ser que ni siquiera suceda, porque yo al ya tener un ejemplo de un profesor o de un compañero o algunos links o más ejemplos, pues entonces yo no estaría pensando que se me van a acumular las tareas, ya que las voy a hacer más rápido y que no voy a terminar. Y entonces, pues sería más fácil que yo ya no sintiera estrés. Ahora, lo que podría hacer también es, para no sentir estrés, tomar algún curso de relajación, y eso haría que entonces, si yo no puedo tener algún apoyo de algún maestro que también esté impartiendo la misma clase, o si no tengo un compañero que me apoye, como yo estoy más tranquilo, voy a empezar a buscar información que a mí me sirva, y eso va a permitir que entonces si alguien me apoya o no me apoya, como yo estoy más receptivo a recibir información y a buscarla, entonces ya no se me van a acumular las tareas porque las voy a hacer más rápido y sin angustiarme, y como mi pensamiento va a ser que voy a terminar. Y otro curso podría ser, por ejemplo, de pensamiento positivo, y eso permitirme que a lo mejor lo que no es entendible para mí, de repente, como lo tomo el pensamiento en positivo, ya deje entrar todavía mucho más información, o a lo mejor con un ejemplo quedarme más claro lo que tengo que hacer. Y pues eso sería todo, maestra Piedad. Gracias. Me voy otra vez con la misma herramienta, con otro ejemplo, pero reitero, ustedes solo pueden tener esto escrito, todo lo demás lo tienen que desarrollar. Esto es su práctica. Esta explicación más la solución. Continúo. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver un problema que tengo se llama diagrama de Pareto. Recuerden dar una explicación breve de la herramienta. Y el problema que yo voy a resolver es la dificultad que tengo para entender las actividades, o que no entiendo cómo tengo que entregar las tareas. Y las siguientes causas que encontré fueron las siguientes. Me piden realizar actividades de temas que no conozco, no me explican cómo tengo que realizar los trabajos,
no me dan ejemplos y si busco me confundo más. No hacen tutoriales. De cómo hacer las actividades. Y a cada una de las siguientes causas que encontré, les asigné un porcentaje de acuerdo a lo que yo siento que me está causando más el problema. Y la suma de cada porcentaje que asigné a estas causas me da el 100%. Y el porcentaje quedó asignado de la siguiente forma. Me piden realizar una actividad de temas que no conozco, 30%. No me explican cómo tengo que realizar los trabajos, 30%. No me dan ejemplos y si busco me confundo más, 25%. Y finalmente no hacen tutoriales de cómo hacer las actividades, 15%. Y entonces, pues Pareto menciona que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. Y entonces, esto graficado queda de la siguiente forma. Y para no poner todas las causas en mi gráfica, les voy a asignar una sigla a cada una de las causas. Me piden realizar actividades de temas que no conozco. Voy a poner MC. No me explican cómo tengo que realizar los trabajos. No E. Bueno, NE. No me dan ejemplos y si busco me confundo. Voy a poner NC. Y finalmente no hacen tutoriales de cómo hacer las actividades. Le voy a poner NP. Y entonces, retomando lo que le mencionaba de que Pareto dice que el 20% de las causas resuelve el 80% de los problemas, pensando en la causa que tiene, de acuerdo a mí, menos valor y que es una de las causas que me está provocando que a mí se me dificulten las actividades o cómo tengo que entregarlas, si las resolviera de la siguiente forma, que ahorita voy a explicar, pasaría lo siguiente. Si a mí el docente hiciera tutoriales donde me explicara lo que tengo que hacer, ya no requeriría yo estar buscando información de otro lado, ya que sabría perfectamente con ese tutorial explicativo qué es lo que tengo que hacer. Y entonces ya no necesitaría apoyarme de otros profesores para que me expliquen. Aún no conozca los temas, si me explican lo que tengo que hacer en un tutorial, yo lo voy a poder ir analizando poco a poco, comprendiendo poco a poco, que entonces a lo mejor esta ya no aparecería o disminuiría. Con un tutorial, pues no requiero que a lo mejor el docente me explique por correo o por algún otro medio, que se me dificulta más a que si me grabara un tutorial. Y si grabara los tutoriales como los tutoriales son ejemplos,
Entonces, si no me diera un ejemplo nuevamente por escrito, por correo, por cualquier otra plataforma, yo no necesitaría o no presentaría la dificultad para entender las actividades, entregaría las tareas correctamente, ya que, reitero, el tutorial paso a paso nos va explicando qué es lo que tenemos que hacer. Y esa sería mi solución, maestra Piedad. Gracias. Reitero, yo ahorita estoy siendo ustedes y ustedes es lo que van a tener que hacer a partir de aquí. Esto ya lo pueden tener escrito, todo lo demás no lo pueden tener escrito. Recuerden dar una breve explicación de la herramienta que ustedes escojan y más que suficiente. Me voy con la siguiente herramienta y vuelvo a resolver con esa herramienta estos dos ejemplos que ustedes mencionaron entre jueves y viernes de esta semana. Gracias. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver uno de los problemas que tengo es lista de verificación. Y por lo tanto, lo que yo voy a ver es que si las causas que generan que tenga dificultad para entender las actividades, de cómo las tengo que realizar, al entregarlas, voy a verificar si es que yo me siento identificado con esas causas. Y las causas que encontré fueron las siguientes. Me piden realizar actividades. Me piden realizar actividades de temas que no conozco. Dos, no me explican cómo realizar los trabajos. No me dan ejemplos y si busco me complico más. Y finalmente, no hay tutoriales. O, pues sí, no hay tutoriales de cómo realizar las actividades. Y de acuerdo a la lista de verificación, tengo que verificar o checar, porque también se llama checklist, si sí o no presento estas características. O si yo estoy cumpliendo con esas causas, que es por eso que tengo ese problema. Entonces, me piden realizar actividades de temas que no conozco. Sí. No me explican cómo realizar los trabajos. Sí me explican, pero no de la forma que a mí me gustaría. No me dan ejemplos y si busco me complico más. Sí, no me dan ejemplos. Y al buscar, pues como no son ejemplos de lo que realmente tengo que hacer y como no hay quien me diga si eso me va a servir o no, pues también
Y finalmente, no hay tutoriales de cómo realizar las actividades. Efectivamente, sí, no hay tutoriales de las actividades que me están dejando los profesores. Entonces, pues efectivamente yo cumplo con todas las características de las personas o las causas de las personas que se les complica o se les dificulta el cómo entregar las actividades o entender las actividades. Por lo tanto, mi propuesta sería que los profesores podrían realizar un pequeño tutorial en el cual nos podrían explicar con un solo ejercicio cómo realizarlo y de allí nosotros irnos basando y resolverlo. Si el ejemplo es muy pequeñito y se pudieran dar otros 3 ejemplos en 10 minutos, también sería preferible. Y por ejemplo, si se realizaran tutoriales, eso haría que más que suficiente con esos ejemplos de ese tutorial, no necesitaría estar constantemente mandando correos o por otros medios, mensajes al docente que tengo dudas y por lo tanto aún no conozca los temas, como sé la aplicación del tema, pues así ya yo sabría cómo realizar las actividades o cómo las tengo que entregar. Y también las podría entregar pues a tiempo y no saldría mal evaluado en mis tareas o en mis actividades. Gracias. Me voy con la misma herramienta y reitero, voy a resolver otro ejemplo. Les recuerdo, ustedes solo tienen que escoger una herramienta y uno de los ejemplos que estoy explicando. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver uno de los problemas que tengo o que estoy presentando es la siguiente. Se llama lista de verificación. Recuerden dar una breve explicación de la herramienta. Y recuerden, pueden decir los alumnos del cuarto A, todos los alumnos del CETIS o yo. Reitero, yo ahorita lo estoy haciendo como si fuera yo la del problema y como si fuera alumna. Y el problema que voy a resolver es que siento estrés por no entregar las tareas a tiempo. Y las causas que encontré que generan el sentir estrés por no entregar las tareas a tiempo son las siguientes. Pensar que se me acumularan las tareas. Que se acumularán las tareas. Y no terminaré. Falta de información para elaborar las actividades. Y una tercera causa es no se aclaran dudas a tiempo. Y al checar si yo cumplo con las características de los alumnos que sienten estrés por no entregar las tareas a tiempo, encontré lo siguiente. Yo pienso que se me acumularon las tareas y no terminaré. Sí. ¿Me falta información para elaborar las actividades? Sí. ¿No me aclaran las dudas a tiempo?
sí, no me aclaran las dudas a tiempo. Por lo tanto, pues todas estas causas son parecidas o es por lo que yo estoy sintiendo esto como alumno. Y lo que podría recomendar o cómo se podría solucionar esta situación es que si a mí se me aclararan dudas a tiempo, ayudarían a que entonces a mí no me faltara información para elaborar las actividades y por lo tanto no tendré estos pensamientos de que se me van a acumular las tareas y no terminaré. ¿Por qué? Porque se me aclaran las dudas a tiempo. Lo que puedo hacer también es solucionar, es empezar a saber cómo preguntar. Porque puede ser que no me aclaran las dudas a tiempo porque yo no estoy sabiendo cómo preguntar. Y entonces, de una pregunta que me contestan, tengo que hacer otra pregunta y así sucesivamente. Entonces, podría mejorar mi forma de preguntar o pedir un ejemplo específico de una actividad para que entonces yo la realice más rápido y entonces no tenga este pensamiento de que se me van a acumular y que no voy a terminar. O tomar un curso de relajación, el cual me va a permitir que al estar más tranquilo, si alguien, así sea un docente mediante un tutorial que yo busque, o cuando le pregunte al docente, como le estoy preguntando de una forma más tranquila, o cuando él me explica a lo mejor algo que si yo estoy todo ansioso no voy a comprender, a que si estoy tranquilo, a lo mejor eso que, aunque no sea precisamente lo que yo pregunté, pero puede ser que me ayude a resolver un poquito más mis dudas que tengo y por lo tanto ya no presentar o bajar la sensación de estrés que tengo por no entregar las actividades a tiempo. Y eso sería la solución. Gracias. Continúo con la siguiente herramienta y retomo nuevamente los dos ejemplos. Reitero, ustedes solo tienen que escoger una herramienta y uno de los ejemplos. Solo pueden tener escrito, reitero, la herramienta y el problema. Todo lo demás lo tienen que desarrollar el día lunes. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver uno de los problemas que tengo en esta situación del COVID-19 es la siguiente. Diagrama de Ishikawa. Y el problema que voy a resolver es que siento estrés por no entregar las tareas a tiempo. Y las causas que encontré son las siguientes. Pensar que se acumularán las tareas y no las terminaré. Falta de información para elaborar las actividades. Y no se me aclaran dudas a tiempo. Y graficado, esto queda de la siguiente forma. Recuerden que el diagrama de Ishikawa tiene que dar la forma de un pez. Ustedes pueden escoger para la punta, que es el efecto, escoger un triángulo, un rectángulo o un triángulo.
¿Ok? Y acuérdense que aquí van a poner el efecto, que de cierta forma es el problema. Que sería ciento estrés por no entregar las tareas a tiempo. Como lo ven, ya no tienen que inventar nada ni generar nada nuevo. Ustedes ya estuvieron trabajando con estas actividades entre jueves y viernes. Reitero, si pueden cambiar las causas, sí, pueden cambiar los porcentajes también, pueden cambiar el problema también. Pero si no, ustedes tienen que hacer lo que yo estoy haciendo y nada más. Entonces acuérdense que aquí se grafican las causas o se escriben las causas. Pensar que se acumularán las tareas y no las terminaré. Falta de información para elaborar las actividades. Y no se aclaran dudas a tiempo. En este caso, por ejemplo, jóvenes, lo que les explicaba, a diferencia de otras asignaturas o submódulos, que de repente encuentran mucha información y no saben cuál utilizar, si ustedes buscaran herramientas de calidad aplicadas a la evaluación de desempeño, pues no van a encontrar mucha información. Van a encontrar una información acerca de las herramientas y estas herramientas cómo se aplican en procesos o en un producto de calidad, o evalúan la calidad de un proceso, ¿no? O cómo se realiza la selección o cómo se realiza la capacitación. Pero en evaluación de desempeño pocos somos los que sabemos aplicar estas herramientas en evaluación de desempeño. Ustedes más adelante van a ver las mismas herramientas, nada más que aplicadas como la mayoría lo sabe. Por eso mi fin de poderles explicar con un video cómo se aplican, ya que ustedes si ingresaran a una empresa, así estuviera en otros países, su personal, hacer estas grandes industrias que están a veces a nivel mundial, pues estamos de acuerdo que son personas que llevan muchísimo tiempo trabajando, entonces a veces no se actualizan. Por eso ellas saben el clásico formato que sí les enseñé, que es aplicar una encuesta, una evaluación 360, que es evaluar a un par, a ver qué dice tu par de ti, qué dice el subordinado de ti, si tienes un subordinado, qué dice tu jefe, qué dice un cliente, qué dices tú mismo. Te dan la retroalimentación, como yo les enseñé, calificación de tal es deficiente, de tal a tal es muy buena, etc. Pero no van a encontrar como esto de, hay que buscar las causas y ya con base en las causas, si se soluciona, se resuelve el problema. Eso es algo que, pues de cierta forma, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, lo que hago yo es que a veces las mismas causas, si no existieran y te enfocaras a resolver cada una de las causas, entonces no necesitarías como buscar más soluciones. Más bien, si tú mismo aprendes a resolver cada una de las causas, entonces no se presentaría el efecto, que es el problema. Y entonces, por eso es bien importante, reitero,
que ustedes aprendan esto y que de repente se vuelva un plus si es que ustedes llegan a trabajar en el área de recursos humanos y la pueden aplicar en evaluación de desempeño. Bueno, continúo. Entonces ya he graficado, maestra Piedad. Si a mí no me falta información para elaborar las actividades y si se me aclararan dudas a tiempo, entonces yo no presentaría la situación de pensar que se me van a acumular las tareas y que no voy a terminar y por lo tanto no sentiría estrés. Y eso haría que entregara mis tareas a tiempo, porque ni siquiera estaría pensando que no las voy a entregar. ¿Por qué? Porque yo ya tendría como esta información que permitiría que yo realizara mis actividades tranquilo y hasta poder apoyar a más personas en explicarle cómo se tienen que realizar las actividades. Les recuerdo que el diagrama de Ishikawa y lista de verificación no se agregan los porcentajes, solamente se ponen las causas y se resuelve, o se grafica, o se pone un sí o no, una lista de verificación. Solo quien lleva los porcentajes es histograma, que es la herramienta que continúa, y diagrama de Pareto. Ok, entonces hasta aquí se queda y sigo con la misma herramienta, diagrama de Ishikawa, y resuelvo otro problema de los que ustedes eligieron entre jueves y viernes. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver un problema que tengo es diagrama de Ishikawa. Y el problema que tengo es dificultad para entender las actividades o cómo tengo que entregar las tareas. Y las causas que encontré del por qué tengo dificultad para entender las actividades o entregar las tareas son las siguientes. Me piden realizar una actividad de un tema o de temas que no conozco, de temas que no conozco. No me explican cómo realizar los trabajos. No me dan ejemplos y si busco me complico más. Y finalmente, no hay tutoriales de cómo hacer las actividades. Y graficadas estas causas quedarían de la siguiente forma.
y de acuerdo a lo graficado, las causas, la solución sería que si yo tengo tutoriales que me explican de cómo hacer las actividades, yo ya no requeriría preguntar más ejemplos al docente por otros medios, o si no me aclarara mis dudas a tiempo, no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque yo con estos tutoriales, como los puedo ir pausando y los puedo ir analizando, sabría lo que tendría que hacer. Y si en ese tutorial nos explicaran, 1, el tema, 2, un ejemplo, pues eso permitiría que, por mucho, si yo buscara más información extra, entonces sabría hasta qué información buscar. O si a mí en el tutorial me dan ejemplos, pues yo ya no necesitaría estar escribiendo y escribiendo dudas que tengo al docente, y por lo tanto no se me dificultaría ya ninguna actividad o disminuiría la dificultad, y por lo tanto sabría cómo entregar mis tareas y salir bien evaluado. Gracias. Reitero, me voy con la última herramienta, que es histograma, con los 2 ejemplos, y ustedes recuerden escoger una herramienta, un ejemplo y dar una solución. Ustedes también pueden dar otra solución de lo que yo estoy explicando, pueden escoger otro problema o pueden dar otro porcentaje a las causas que yo también estoy explicando, como ustedes lo quieran manejar. Pero si no requieren cambiar nada, solamente de todo lo que estoy explicando, escojan una herramienta, un problema y una solución. ¿Ok? Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para explicar un problema que tengo es histograma. Y el problema que tengo es que siento mucho estrés por no entregar las tareas a tiempo. Y encontré que lo que está provocando, o las causas de sentir este estrés, son las siguientes. Pensar que se acumularan las tareas y no las terminaré. Falta información para elaborar las actividades. Y no se aclaran las dudas a tiempo. Y entonces yo les asigné a cada una de las causas un porcentaje, para que yo sepa qué causa es lo que más me está generando estrés. Esta suma de este porcentaje tiene que dar 100%. Por lo tanto, yo les asigné a estas causas el siguiente porcentaje. Pensar que se acumularon las tareas o no las terminaré, 40%. Falta de información para elaborar las actividades, 30%. Y no se aclaran dudas a tiempo, 30%. Y graficado, esto queda de la siguiente forma. Y para no poner todas las causas, voy a utilizar una serie de siglas. Puedo escoger cualquier sigla, por ejemplo, la primera sigla de cada causa. Y graficado quedaría de la siguiente forma.
entonces sería F y N. Y entonces, pensar que se acumularon las tareas o no las terminaré, 40%. Falta de información para elaborar las actividades, 30%. Y no se aclaran las dudas a tiempo, 30%. Y en histograma tengo que encontrar la causa que más me está generando el problema o darle solución a la causa que más está generando el problema. En este caso es pensar que se acumularon las tareas y no las terminaré. ¿Y cuál sería la solución para que yo no esté pensando eso y por lo tanto me estrese? Si a mí me informaran a tiempo o me aclaran mis dudas de cómo realizar las actividades, pues entonces, al yo ya no tener dudas y realizarlas más tranquilo, entonces yo no tendré estos pensamientos de que se me van a acumular las tareas y que no las voy a terminar. Entonces no sentiría estrés y además entregaría mis tareas a tiempo y bien calificadas. Entonces eso sería una solución. Lo siguiente es, para no tener este tipo de pensamiento que se me van a acumular las tareas y que no las voy a terminar o que no las terminaré, podría ser que si el docente a lo mejor no tiene tiempo de explicarnos con ejemplos o de aclararnos las dudas, pero nos mandar un link de algún tutorial que hable de cómo se puede realizar la actividad, pues eso me ayudaría y entonces yo ya no tendré estos pensamientos de que no voy a terminar o tampoco se me acumularían las tareas y por lo tanto este pensamiento ya no se generaría. Y eso es lo que yo podría dar como solución para no sentirme estresado, tomar un curso de relajación y eso hacer que si no me dieran información o ejemplos de cómo realizar las actividades, yo buscar más tranquilamente tutoriales que me ayuden a resolver las tareas y por lo tanto disminuiría el problema de sentir estrés para no entregar las actividades a tiempo. Gracias. Me voy con el último ejemplo y con la misma herramienta que es histograma. Recuerden que tienen que dar una breve explicación de lo que es la herramienta. Después, mencionarme qué problema van a resolver y de ahí todo lo demás ustedes lo tienen que escribir. No lo pueden tener previamente escritos. Recuerden que mañana a partir de las 5 de la tarde les empiezo a explicar o resolver sus dudas o ustedes nada más ya comentarme lo que van a realizar el día lunes. Sé que les va a ir muy bien, lo puedo asegurar, ¿ok? Entonces, buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver un problema que tengo es histograma y el problema a resolver es dificultad para entender las actividades o cómo tengo que entregar las tareas. Y lo que encontré que causa esto son las siguientes causas. 1. Me piden realizar actividades de temas que no conozco. 2. O siguiente actividad. No explican o no me explican cómo realizar los trabajos. No me dan ejemplos y si busco
me complico más. Y finalmente, no hay tutoriales de cómo realizar las actividades. Y para poder graficar esta información en histograma, requería asignarles un porcentaje que sumado de cada una de las causas de 100%. Y me piden realizar actividades de temas que no conozco, le asigné el 30%. No me explican cómo realizar los trabajos, 30%. No me dan ejemplos y si busco me complico, le asigné 25%. Y finalmente no hay tutoriales de cómo realizar las actividades, 15%. Y graficado queda de la siguiente forma. Reitero, chavos, se tienen que aprender las causas. A partir de aquí, todo lo tienen que hacer ustedes por escrito. Tienen que dar una explicación de la herramienta, qué herramienta van a utilizar y cuál es el problema, y finalmente dar una solución o explicar todo lo que yo estoy realizando en cada una de las herramientas. Y voy a utilizar algunas letras que aparezcan en las causas para no poner cada una de las causas. Me piden realizar actividades de temas que no conozco. Le voy a poner las siglas de MR. No explican cómo realizar los trabajos. NT. No me dan ejemplos y si busco me complico más. NE. Y finalmente no hay tutoriales de cómo realizar las actividades. NA. Y entonces en histograma lo que se tiene que resolver es la causa que más está generando el problema. En este caso son dos, que es me piden realizar actividades de temas que no conozco. Lo que puedo hacer es acudir con un maestro que sé que me va a preguntar mis dudas y que también imparte la misma asignatura o el mismo submódulo, preguntarle a él para yo poder, dónde puedo buscar esos temas. Y también lo que puedo hacer es solucionar esta siguiente causa. Pedirle también al mismo maestro que si no tiene tiempo de cómo explicarme, que por lo menos me recomienda un tutorial, ya que yo no estoy teniendo respuesta de mi profesor, o pedirle a un compañero que yo sé que está sacando o realizando adecuadamente las actividades. También me trate de explicar con un ejemplo más sencillo cómo realizar las actividades, o también yo aprenderé a preguntar más en específico qué ejemplo requiero o qué duda tengo. El docente también podrá generar un formato donde él nos facilite más cómo saberle preguntar de las dudas acerca del tema que nos está pidiendo realizar o de la actividad que nos está pidiendo realizar. Y eso sería todo. Gracias, maestra Piedad. Hasta aquí se queda la explicación, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias.